Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les los saludo, las saludo. Gracias por conectarse a verso por verso. Estamos en jueves, los primeros días de noviembre. Y qué mejor que empezar el mes de noviembre, pues estudiando un libro nuevo. El día de ayer terminamos la carta de Pablo a la iglesia o las iglesias en la región de Galacia. Y siguiendo el orden que ya hemos estudiado, esta carta fue una de las primeras, me parece que fue el primer libro con el que inauguró el pastor Chris esta sección de verso por verso, fue el libro de los Efesios o la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, pues es un honor para mí el retomar o el iniciar nuevamente estudiando esta carta. Vamos a concentrarnos el día de hoy en un panorama general. A quienes se van conectando ahí, pues sean bienvenidos. Yo las invito a que no te pierdas ningún capítulo de esta sección donde vamos a estudiar esta carta que Pablo le escribe a una iglesia, a unos hermanos en Éfeso, pero que también es vista como una carta que pudiera ser una circular, es decir, una carta que pudiera ser leída en varias congregaciones. Hoy nos vamos a concentrar en una introducción, vamos a concentrarnos en un panorama general de la carta y también vamos a tocar algunas cuestiones del contexto en el que fue escrita esta carta. Mi interés es que conozcas la carta, mi interés es que podamos descubrir el mensaje central de la carta y también el propósito de estas enseñanzas, hermanos, es que lo compartamos, que pases la voz, que lo mandes a tus contactos, a tus amistades, a tus familiares y que estudiemos juntos la Escritura. Entonces, pues vamos a hacer una oración y pues vamos a entrarle al estudio de Efesios. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos quieres mostrar tu corazón y nos quieres dar dirección, Señor. Te pedimos que tú bendigas este espacio. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer los primeros 2 versículos. Hoy nos vamos a concentrar en estos 2 versículos y de ahí vamos a abrir una gran charla. Dice, carta de Pablo a los Efesios. Si puedes abrir una Biblia, abre tu Biblia. Si vas a ver después de este en vivo, lo vas a ver el mensaje con más calma cuando llegues a tu casa, cuando tengas un tiempo tranquilo. Acércate a tu Biblia, acércate a una libreta de notas. Toma referencia de muchas cosas. Vamos a ver versículo 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar solo con estos 2 versículos para dar el panorama general de toda la carta. Para dar un panorama general, hermanos, necesitamos identificar, como en esta carta y en muchas otras cartas o epístolas, tenemos que identificar datos relevantes, datos fundamentales. Y hay 2 datos con los cuales podemos iniciar. El primero de ellos es, pues, ¿quién es el autor de esta carta? ¿Quién está redactando esta carta? Mira, dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí tenemos al autor de esta carta, Pablo. Y Pablo dice que él es un apóstol de Jesucristo porque Dios así lo dijo. Entonces, ese es un primer elemento que lo vamos a estar viendo a lo largo de este estudio de 6 capítulos. ¿Quién es el autor? ¿Por qué escribe? ¿Y desde dónde escribe? ¿Y con qué propósito? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que quien escribió esta carta de puño y letra, pues fue un hombre llamado Pablo, que Dios puso en su corazón un mensaje.
Pero el autor de la carta es este hombre llamado Pablo, que es un apóstol. ¿A quién les escribe esta carta? Pues nos dice el mismo versículo 1, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Pues ahí está el siguiente dato muy importante. Pablo no le está escribiendo a los Gálatas, que ya estudiamos esa carta. Pablo no le está escribiendo a algún otro apóstol, Pedro, Juan, Jacobo. Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes a los cuales se refiere como los santos y fieles. Entonces la carta va escrita hacia hombres y mujeres ya conversos. ¿Qué quiere decir esto? Hombres y mujeres que ya reconocieron a Cristo como Señor y Salvador, que ya conformaron una congregación, que ya se están reuniendo, que están participando, que están leyendo la Escritura juntos, que están adorando a Dios juntos, orando, participando de la Santa Cena, recordando el pacto de Cristo. Este grupo de personas, a ellos va la carta. Entonces Pablo les está escribiendo a personas que ya confesaron la fe en Jesucristo, que ya viven bajo la gracia del Señor Jesucristo. ¿De qué trata la carta? Mira, lo vamos a estar viendo a lo largo de los 6 capítulos. Solamente voy a darte algunas ideas de qué trata la carta. Dice el versículo 3 que Pablo les dice, hermanos, bendito sea el Dios y Padre, tú puedes verlo ahí en tu Biblia, me voy a adelantar solo este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hasta ahí. Pablo está reafirmando algo. Bendito sea el Dios que nos bendijo con bendición. 3 veces habla de la palabra bendición o bendito o del verbo bendecir. ¿De qué trata la carta, hermanos? Lo vamos a estar viendo a lo largo de este estudio de 6 importantes capítulos. Y lo que estaba ocurriendo es que los hermanos en Éfeso están viviendo como mendigos espirituales. Pareciera una exhortación fuerte, pareciera una explicación no cómoda para los hermanos en Éfeso, pero vamos a ver que es una carta con un mensaje de ánimo, con un mensaje de aliento. Pablo amaba a sus hermanos y les está diciendo, santos y fieles. Así se refiere a ellos. Pero les está diciendo, hermanos, hay muchas cosas, ustedes ya son bendecidos. No vivan como si no hubiesen sido bendecidos. Por ahí va a ir el propósito general de toda esta carta. Pablo va a querer decirles, sean conscientes de la riqueza, de las riquezas espirituales que ustedes han obtenido de parte del Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a estar viendo a lo largo de estos 6 capítulos. Otro dato importante es dónde fue escrita la carta. ¿Desde dónde Pablo escribió esta carta? ¿En qué circunstancias estaban? Mira, tú lo puedes ver en el libro de Hechos, que ya estudiamos el libro de Hechos, y por eso es tan importante que tomes notas, hermanos, porque si estudiaste con nosotros el libro de Hechos, busca en tus notas cuando estudiamos el capítulo 18. Vete a tus notas, capítulo 18 de Hechos y el capítulo 19, el versículo 1. Ahí la historia, Lucas, el historiador y médico, nos relata que Pablo está en Roma, que Pablo está encarcelado, que Pablo está en una cárcel romana y envía cartas. ¿Sabes cuál es una de estas cartas? La carta que vamos a empezar a estudiar hoy. Entonces, ¿desde dónde fue escrita la carta a los Efesios? Desde una cárcel en Roma. Por ahí de los años 60 y 62 después de Cristo es que Pablo envía esta carta. Definitivamente, Pablo ha pastoreado a los hermanos en Éfeso. Pablo ha establecido una iglesia en Éfeso. Y quiero hacer una corrección, hermanos. Está por el capítulo 20, después del capítulo 20, cuando el escritor de Hechos nos habla del encarcelamiento de Pablo en Roma. Es en el capítulo 18 y 19 donde Pablo establece la iglesia. Cuando Pablo llega
al lugar llamado Éfeso. A partir del capítulo 18, hago esa corrección. ¿Cómo está constituida esta carta? Vamos a ver a lo largo de los 6 capítulos, y tú lo vas a poder ver de manera muy sencilla, que del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo se va a concentrar en una parte muy teológica. Pablo va a dar todo un discurso muy doctrinal acerca de la salvación, acerca de la predestinación, acerca de la elección, acerca de la Trinidad, acerca de temas importantes, la nueva criatura en Cristo, la vieja criatura según el pecado. Todos los tres primeros capítulos nos hablan entonces de una teología muy, muy fuerte, muy importante. Y la segunda parte, o los 3 capítulos restantes, del capítulo 4 al capítulo 6, es una parte muy práctica. Entonces, después de la teología, después de observar y de conocer la mente de Dios y el plan de redención de Dios, después Pablo va a llevar ese plan, va a llevar esa parte teológica a la vida cotidiana de los creyentes. Entonces, la carta de los Efesios nos brinda estos 2 grandes elementos fundamentales para todo creyente: una teología sólida y una vida acorde o coherente con esa teología. Ambas cosas van de la mano y se complementan. Una primero y la otra después, o una como resultado de la otra. ¿Cuál es el contexto histórico de esta carta? Y para eso sí quiero que me acompañes en tu Biblia al capítulo 19 de Hechos. ¿Cuál es el contexto histórico de esta carta? Mira, te voy a leer el capítulo 19 y lo voy a intentar leer muy rápido. Tú lo puedes leer ahí en tu casa con calma, pero te voy a leer cuál es el contexto histórico de esta carta. Esto ocurrió muchos años antes. Lo que voy a leer ahorita ocurrió muchos años antes de que Pablo enviara la carta. Y dice lo siguiente: Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ya viste, ahí está la región Éfeso, la ciudad Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído
confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y quemaron delante de todos esos libros. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Vamos a ver el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea destruido, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo. Como tú puedes ver en este relato, que continúa hasta el versículo 41, podemos ver el contexto de la ciudad Éfeso, podemos ver cómo era la vida de los efesios antes de la llegada de Pablo. Vimos palabras como la presencia de judíos que eran exorcistas, pero cuyos exorcismos, lo voy a decir tal cual, su oficio era un poco chafa, porque esos exorcistas que querían sacar demonios, los demonios, es vergonzoso lo que ocurrió en el relato que leímos, que estos demonios se aventaron sobre esos supuestos exorcistas y los desnudaron, los avergonzaron, reconociendo el apostolado de Pablo, reconociendo el poder con el que Pablo hacía esas obras milagrosas. Vemos cómo Éfeso era una ciudad en donde se albergaba o en donde estaba el templo a una importante diosa, a una importante deidad de los griegos, que era Diana. Y en el relato pudimos ver cómo había todo un negocio alrededor de esta ciudad, una ciudad de adoración, era una ciudad en donde muchas personas de la región de Asia acudían para venerar, para pagar tributos, para dar gracias, para hacer oraciones, para levantar altares a esa diosa Diana. Entonces toda la gente acudía a Éfeso y pues obviamente había todo un negocio alrededor de este templo y de esta diosa. Y cuando me refiero a un negocio, me refiero a que había pues artesanos, había tiendas en donde se vendían réplicas de esta diosa, había lugares, qué sé yo, donde vendían elementos para levantar altares, para dar gracias. Había todo un negocio alrededor de las deidades. Una ciudad en donde pudiera ser comparada con un terreno duro para que el evangelio fuera plantado. No era un trabajo fácil. Para Pablo no era un trabajo fácil llegar a una ciudad donde había una adoración a otros ídolos que no era el Dios de Israel, pues era un lugar complicado. Y lo vimos en el relato, como todos estos artesanos, pues lo dice Lucas. Lucas dice, estos artesanos vieron amenazado su negocio y ellos dijeron, en poco tiempo este hombre que perturba a la ciudad, pues nos va a tumbar el negocio, tenemos que hacer algo. Y hacen todo un alboroto, se meten, agarran a los acompañantes de Pablo, los presentan a las autoridades, Pablo tiene que salir, en fin. Entonces vemos una ciudad en donde había idolatría, vemos una ciudad en donde se lucraba con la religión,
vemos una ciudad en donde se recibía a peregrinos de esa idolatría, y eso implicaba pues otra gran cantidad de negocio y de dinero. Pues en esa ciudad es en donde Pablo llega, planta una iglesia, comparte el evangelio, hermanos empiezan a su espíritu y el Espíritu de Dios empieza a transformar la vida de muchos de estos hermanos. Algunos eran exorcistas, algunos eran exorcistas, ex vendedores de réplicas de la diosa Diana, algunos eran ex adoradores de la diosa Diana. Entonces eran hermanos, los efesios, a los que Pablo les va a escribir esta carta, eran hermanos que provenían de este contexto. ¿Te das cuenta la importancia de esta carta para ti y para mí? Hay un dato curioso en esta carta, en Efesios. Hay un dato curioso, y el dato curioso es que, a diferencia de otras cartas, Pablo no dice expresamente por qué escribió la carta. Sin embargo, el contenido de la carta, sí Pablo nos está diciendo qué es lo que él escribió. Entonces no nos dice por qué él escribió, pero Pablo sí nos va a exponer qué es el mensaje primordial que quiere compartirnos. Y lo vamos a estar viendo a lo largo de estas seis capítulos. Nos va a llevar algunos días, no vamos a ir capítulo por día, vamos a ir por porciones, pero hermanos, vamos a ver cosas preciosas para nuestra vida como creyentes. Vamos a conocer la operación de la Trinidad en nuestras vidas. Vamos a conocer dos oraciones preciosas que Pablo hace por los hermanos efesios. Vamos a conocer el poder del cual Dios nos dota. Vamos a ver cómo ese poder opera en la vida de los creyentes. Y después de toda esta doctrina, vamos a ver cosas importantes como categorías de personas. Pablo les dice a los efesios la relación de Cristo con la iglesia como la relación de los esposos con las esposas y las esposas con sus esposos. Pablo nos va a hablar de cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser siervos, cómo ser líderes, cómo ser jefes que tienen gente debajo de ellos. También Pablo nos va a hablar de la armadura de Dios. Entonces, hermanos, a lo largo de este estudio, yo te invito a que te conectes, te invito a que estudiemos juntos la carta y que nos sintamos bendecidos, como lo dice en el versículo 3, con toda bendición espiritual. Entonces, mis hermanos, pues vamos a empezar el día de mañana. Mañana vamos a empezar con los primeros versículos del capítulo 1 y vamos a empezar a ver a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y cómo los tres obran en momentos específicos con propósitos específicos en un plan eterno de redención, en donde estás tú y en donde estoy yo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque nos dejas esta carta tan poderosa, esta carta tan importante que debemos conocer todos los cristianos. Gracias, Señor, porque así como los efesios, nosotros proveníamos de contextos de idolatría, de lucro de la religión, de una vida muy religiosa, de una vida separada de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque solo por los méritos de Cristo es que podemos ser llamados tus hijos. Te pedimos que tú bendigas estos estudios que vamos a empezar en la carta de Efesios y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana. Tenemos una cita. Vamos a empezar a estudiar esta carta. Dios te bendiga y bendiciones.